quiero hacer una breve reflexión sobre todo lo que está pasando en Santa Fe. Anoche tuve, por razones estrictamente laborales y vinculadas a la información, la suerte de charlar con un alto funcionario de la provincia. Digo, no es fácil para mí que alguien se preste a conversar. Y más allá de las diferencias, digo, agradezco la predisposición, porque hay que hacer toda una vuelta para hablar con alguien del gobierno cuando se trata de conversar conmigo, digamos, no, el problema soy yo, no ellos. Y anoche coincidía en el momento con dos acontecimientos, con la decisión de una jueza laboral de Rosario de hacer lugar a un recurso de amparo de Marcelo Saín, digamos, apoyándose en un decreto y no en una ley, y además con la coincidencia de que el gobierno, con la firma del gobernador y el procurador, se allanan a la resolución de la jueza. Es decir, es increíble, el Estado provincial se allana a una resolución contra el propio Estado. Coincidía también con la explosión del tema en redes sociales, en los medios, no en redes sociales. En redes sociales había como una gran mesura, un enorme silencio. De hecho, yo tenía conversaciones con algunos colegas que me decían, che, qué raro el silencio que hay sobre el tema Saín. Nadie entendía muy bien qué estaba pasando. Pasa que Saín intentó, yo creo que sin suerte, lo veremos hoy a la tarde, eludir la obligación de someterse a un jury o a un proceso de enjuiciamiento por parte de la legislatura para ser destituido de su cargo en el Ministerio Público de la Acusación. De hecho, hubo una campaña en estos días en algunos medios nacionales con periodistas santafesinos tratando de justificar lo injustificable de Marcelo Saín. Marcelo Saín tiene en su espalda, además de irregularidades en su comportamiento como ministro, irregularidades en su comportamiento como secretario, como director de la investigación del MPA, y además hay un par de datos que son graves. Una licitación de armas que estaba armada y un conjunto de otras licitaciones que están muy sospechadas, amén de sus propios comportamientos. Ayer, cuando la jueza resuelve esto, los medios elevan el tema Saín como número uno. La tapa de todos los portales era Saín. Sospechosamente, a los 20 minutos, yo estaba conversando con un funcionario, salta la noticia del retorno al ciclo lectivo de los alumnos de secundaria en la presencialidad. Mi interlocutor me dice, esto claramente es una maniobra distractiva. O sea, el gobierno no quiere que se hable de Saín, y entonces lo que quiere es que se hable de esto para taparlo de Saín. Lo que a mí me provocó una enorme... Me provocó un enorme enojo porque se lo digo al funcionario, pero no, vos me estás diciendo que, ¿cómo puedes seguir siendo funcionario de un tipo que utiliza la educación, digamos, a la educación como modo de tapar un escándalo que va a ser escándalo igual? Porque, bueno, dice, así son las cosas de Santa Fe. De hecho, dice, se ordenan los medios, me estaba fijando recién, que se ponga encima de todo la cantidad de vacunas que llegan por día a los efectos de tapar los otros temas. Y si ustedes se fijan, nadie habló más del tema del escape de los presos de la cárcel de Piñero. Y de hecho, siguen prófugos, creo que 3 o 4, no tengo bien el número, y entre ellos el principal, Mansilla, ¿no? Entonces, lo que yo percibo es que hay un nivel de improvisación que está fundamentalmente impulsado por la necesidad de ir tapando chapuzas. No es otra cosa de lo que venimos diciendo. Estamos siendo gobernados por un grupo de improvisados, en muchos casos por un grupo de incapaces. Claramente Walter Gálvez es un incapaz y está a cargo del servicio penitenciario. Claramente ese funcionario y su ministro, Roberto Zuckerman, no pueden explicar por qué, teniendo 1.700 millones, apenas gastaron 80 en lo que va del año y se les escapan los presos en changuitos de supermercado o a través de abajo del alambrado de la cárcel de máxima seguridad. Entonces ayer estaban dando vueltas, mostrando imágenes, cómo se estaban preocupando con el INVAP. Tarde, se te escapan los presos, vos debiste haber renunciado. Porque lo mínimo que tiene que hacer un jefe de servicio penitenciario es invertir en los recursos que tiene y además evitar que los presos se vayan de la forma más absurda, como se fueron. Hasta ahora no han arreglado nada y si alguien quiere se puede escapar esta semana, porque el personal del servicio penitenciario, tengo algunos chats que yo al final no pude hacer públicos donde demuestra que se trata de una salida improvisada. Pero esto me pareció más grave aún. Digo, tenés un quilombo en la cárcel, lo tapás con que te llegan vacunas, pero después tenés un quilombo con un exministro
que según palabra de los funcionarios te dicen está apretándolo a Perotti con carpetazos generados en la propia gestión, supongo, o antes, no lo sabemos, apretando al gobernador para que firme un allanamiento en la justicia contra el propio Estado. Ayer no solo firmó el fiscal de Estado, sino el gobernador la aceptación de una resolución absurda de una jueza laboral que interviene o pretende intervenir en una acción institucional como es el sometimiento a un funcionario a que dé explicaciones en la legislatura y eventualmente ser suspendido. Pero me parece que lo de ayer y hoy ya colmó cualquier nivel de tolerancia, porque lo que hizo ayer el gobierno, básicamente, lo que hizo Adriana Cantero, básicamente, por orden del gobernador, en un estado de desesperación, ayer el gobernador estaba desesperado, porque el apriete de Saín es tal, y la pregunta que nos hacemos todos es ¿con qué lo está apretando? ¿Con qué lo está apretando? ¿Qué sabe Saín? ¿Qué puede difundir Saín que lo preocupa tanto al gobernador para protegerlo de la manera que lo está protegiendo o yendo a lugares a donde inexplicablemente está yendo, como firmar este allanamiento de la provincia? La pregunta es ¿qué es lo que tiene Saín? Y la respuesta es usemos al sistema educativo. Descaradamente, ayer a las 7 de la tarde, el gobierno utiliza una comunicación desprolija, sin ningún tipo de organicidad. Le decía recién a la productora, el comunicado, la segunda circular del Ministerio de Educación, solo falta que pongan abajo, arréglense como puedan, chicos. Entonces, yo quiero decirlo, porque va a haber muy poca gente que se anime a decirlo, a lo que estamos asistiendo es a un conjunto de escenas concatenadas que están vinculadas a la incapacidad, a la corrupción, a la indolencia y sobre todo a la utilización del Estado para tratar de tapar chapuzas. Esto lo dije en una nota y me gustaría decirlo de vuelta. A mí me da la impresión de que Omar Perotti está cruzando líneas que solo pueden ser reparadas con juicios políticos. A mí me da la impresión de que Omar Perotti está buscando agudizar todos los conflictos para convertirse en víctima de esta escandalosa situación que vive la provincia por su culpa, y está buscando un paso aún más allá de la legislatura. Pero hay un montón de razones hoy, un montón de causas fundadas hoy, para que Omar Perotti sea sometido a juicio político. Y hay un dato más grave. Los números de la oposición en la legislatura son posibles para someterlo a un juicio político y eventualmente destituirlo. Yo creo que eso no va a suceder, porque seguramente despertaría la furia de la gestión de Alberto Fernández, pretendería intervenir la provincia, evidentemente, un escándalo de este tenor en Santa Fe desataría una crisis nacional. Pero esto, hay que decirlo con todas las letras, es responsabilidad de un irresponsable que está ahí, Marcelo Saín. Y de este otro que se dejó llevar hasta límites increíbles por Saín. Y no sabemos por qué. Porque si hay algo que quedó claro es que después de Saín y durante Saín, en Santa Fe no bajó el delito, no mejoró la performance policial, no mejoró la seguridad en las cárceles, no hubo un achicamiento de la circulación de la droga ni de los crímenes vinculados al narco. O sea, Saín no resolvió nada. Empeoró todo, hay más crímenes que antes, hay más violencia que antes. No se la voy a imputar a ellos porque Santa Fe es tierra de violencia. Ahora, no resolvieron nada, pero además meten a la provincia en un estado de caos institucional donde se enfrenta el Poder Judicial con el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo compartiendo decisiones y viendo cómo arregla de una manera u otra. De verdad, nos está poniendo en peligro institucional. No en cualquier momento. En el momento en el que soportamos una pandemia, en el que la mayoría de la población tiene dificultades económicas. Parece mentira, pero estamos manejados por un grupo de locos sin carnet o con carnet. En este caso el carnet que le dio la ciudadanía a Perotti para que gobierne. Yo digo, Cantero no puede durar un día más en el ministerio después del escándalo de ayer. Debería irse hoy. Gálvez debería irse hoy. Claro, cuando uno empieza a pensar, Zuckerman debería irse hoy.
Zuckerman, que era el tipo que hacía spots diciendo que él se iba a encargar de que la gente durmiera y él no iba a dormir. En Rosario, cuando era candidato a intendente, y ya le decía ahora no hagan política con... Debería irse. Porque prometieron lo que no están en condiciones de cumplir. Porque quebraron el pacto con la gente, incumplen con la palabra. Pero además no pueden explicar dónde van los fondos, pero además no pueden explicar por qué se allanan a cosas que están en contra de la ley, pero además utilizan a la educación pública y a la educación de nuestros hijos, la utilizan como escudo para tapar otras chapuzas. Entonces no hay límite para estos tipos. Y los límites, repito, en lo institucional son puestos por la legislatura, que está convertida por lo que dice nuestra Constitución como la organización del Estado que debe controlar y eventualmente sancionar los incumplimientos de los funcionarios públicos. Y en Santa Fe es un festival de incumplimientos. Un festival de incumplimientos, un festival de irregularidades. Yo me voy a cansar de decir, Santa Fe compró motos por casi $30.000, cuando podía comprar motos por $6.000. Y nadie va a eso. Nadie va a eso. ¿A qué fábrica se la compraron? ¿Por qué se la compraron a esa fábrica del sur provincial? ¿Por qué ese precio? Nadie lo investiga, porque son tantos los escándalos que hay, que un escándalo va tapando al otro. Y entonces cuando el escándalo ya es imposible tapar, pongamos a los chicos, a los maestros y a los padres en la peor situación para que el tema sea ese. Es muy grave lo que está pasando en Santa Fe. No lo digo desde la lógica opositora. Es muy grave de verdad. Santa Fe nunca estuvo en un desastre institucional como el que está viviendo hoy y que se va a expresar y se va a clarificar, o en todo caso va a manifestarse con toda claridad esta tarde cuando termine la reunión de la Comisión de Juicio Político y cuando empiece la sesión conjunta de ambas cámaras. Ahí probablemente los santafesinos entendamos por qué Adriana Cantero ayer, a las 7 de la tarde, fue obligada por Perotti a adelantar el retorno presencial de los chicos de la secundaria. Y esto no lo estoy diciendo yo, me lo dice un funcionario, que entre otras cosas me dijo, este gobierno no se sostiene. No se sostiene. Y este gobierno se sostiene, lamentablemente, a causa del nivel de empavidez de algunos sectores de la oposición y sobre todo de un nivel de silenciamiento de los medios de comunicación que ya por momentos parecen más libros oficiales que, en todo caso, publicaciones oficiales que diarios. Y si no, remítanse a la tapa de los diarios de hoy de toda la provincia, Santa Fe, Rafaela, Rosario, y se van a dar cuenta de qué hablan y cuáles son los titulares. En Santa Fe con plata están tapando el peor momento institucional que recuerda la provincia, por lo menos desde los tiempos de Banrell. Por lo menos. Y Banrell me parece que al lado de las cosas que están pasando en Santa Fe, es un nene de pecho. Es un nene de pecho.